este primer paso que hoy verificamos en términos de poder dialogar con el eje de pertinencia que nos va a proponer la aportación de la psicolingüística. Voy a presentar a nuestro primer expositor. Alejandro Reiter es doctor por la Universidad de Buenos Aires, su especialidad es lingüística. Se dedica a la enseñanza de la psicolingüística y la sociolingüística. Dirige grupos de investigación desde 1995. Ha dictado numerosos cursos de grado y posgrado en el país y en el extranjero. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y es autor o coautor de 8 libros en la materia. Primero quiero dar las gracias porque nos hayan invitado a poder volcar por lo menos un poco una parte de lo que venimos trabajando desde hace un tiempo ante ustedes, que son los responsables en todo caso de subir al aula lo que uno puede llegar a discutir o a comprender acerca de lo que son los procesos mentales. Pero bueno, de casualidad, ayer agarré un libro de Bernstein, digo de casualidad porque no lo tenía pensado, y dice una cosa: las teorías están ahí no para hacer, las teorías están ahí no para usarlas como representativas del discurso legítimo, que hay que decir en orden de ser considerado una persona importante, sino para interrogarlas. O sea, lo que les quiero decir es que, bueno, ya lo dijo Sara, acá no hay ninguna receta, simplemente hay una teoría, o varias teorías, que son las que vamos a tratar de presentarles a ustedes. Interrogar y discutir esas teorías es lo que, bueno, hemos pensado modestamente que puede servir, o a lo mejor no servir para la tarea docente, pero creemos que son temas interesantes y que, bueno, vale la pena conocer. En particular nosotros, por supuesto, estamos absolutamente enamorados de lo que hacemos, por lo tanto vamos a tratar de convencerlos de que lo único que se puede hacer en la vida es estudiar psicolingüística. Todo lo demás es perder el tiempo. Bueno, no hace falta decir que la tarea de aprender a leer y escribir es una tarea muy compleja. Intervienen muchos factores sociales, factores afectivos, mandatos paternos y maternos, cambios de ámbitos de acción, de conductas, etcétera, etcétera. La tarea de enseñar a leer y escribir, ustedes ya lo saben, no es sencilla, y los docentes tienen que atender muchos problemas al mismo tiempo. Por suerte es posible. La psicolingüística no enseña a enseñar ni enseña a aprender. Confiamos en que puede servir para comprender mejor un aspecto mental de los procesos que están involucrados en la tarea del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Para nosotros la psicolingüística está dentro de lo que se llaman las ciencias cognitivas, o sea, es una ciencia cognitiva. Esto significa que se ocupa de los procesos mentales que están comprometidos en la adquisición, la comprensión y producción del lenguaje. Lo que decimos es que cuando una persona emite un conjunto de formas lingüísticas, o sea, que habla, lo puede hacer porque ya tiene en la mente esas formas, esas estructuras, etcétera, etcétera. O sea, no necesitó de ningún estímulo exterior para hablar. Uno habla por los contenidos mentales, no porque lo estimulen de afuera. No fue necesaria ninguna influencia del medio. Las formas lingüísticas, palabras, estructuras, sonidos, son causadas por estados mentales. Cuando una persona comprende las formas lingüísticas es porque llevó a cabo
un proceso automático que de algún modo cambió en algo los contenidos mentales previos. O sea, si una persona comprende algo nuevo que le dicen, algo que estaba en su mente cambió. Estos mecanismos funcionan al margen de la voluntad de las personas, o sea, no es que yo quiera entender o no quiera entender. Son específicos del dominio del lenguaje, no son usados para procesar otro tipo de estímulos ni otra calidad de datos, como puede ser sumar, distinguir colores, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren aprender a hacer pollo relleno, no lean poesía porque no les va a servir. Todos los conocimientos que uno puede haber adquirido en un campo no se transmiten necesariamente a otros. Entendemos la mente humana como una propiedad emergente del cerebro. Hasta donde sabemos, nuestros cerebros son cualitativamente diferentes de los cerebros de otras especies animales. La mente funciona del modo en que funciona porque tiene determinadas propiedades y no otras. Y tiene esas propiedades porque nuestros cerebros están construidos de una manera y no de otra. No fueron los estímulos del medio los que determinaron que los osos siguieran viviendo en cavernas y los seres humanos viviéramos en departamentos. Lo que hizo que los seres humanos construyéramos viviendas fueron las capacidades de nuestros cerebros, o sea, las capacidades innatas, genéticamente heredadas de nuestros cerebros, que conformaron mentes que pudieron hacer que imagináramos algo que no había en el mundo, ¿sí? Entonces, efectivamente, los osos y los humanos hemos compartido el mismo hábitat, el mismo ambiente, los mismos desafíos, los mismos fríos, el mismo hambre, etcétera, etcétera, pero los osos ni siquiera pudieron controlar el fuego. Los seres humanos sí, y pudimos construir viviendas. El ámbito fue el mismo, la diferencia es mental, por la forma en que está construido nuestro cerebro. Es decir, gracias a nuestros enormes cerebros y sus mecanismos especializados. En este sentido es que decimos que la construcción de viviendas también fue y es causada por nuestras mentes, o sea, no por el frío. Así como el lenguaje también es causado por nuestra mente. Entonces, las ciencias cognitivas lo que estudian son las formas y procesos del pensamiento, la actividad mental. Por supuesto, no son nuestras mentes las que construyen casas, ni son nuestras mentes las que hablan. Los que construimos casas o hablamos somos nosotros, las personas, porque somos nosotros los que sufrimos el frío, somos nosotros los que podemos tener alguna intención comunicativa. Pero son las mentes lo que lo hicieron posible. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, lo importante es qué sucede en la mente cuando nosotros hacemos algo. Bueno, la mente es una prodigiosa procesora de información. Justamente es en este punto, en el tema del procesamiento de la información, donde las ciencias cognitivas hacen una ruptura epistemológica con el conductismo. Corriente de la psicología, e incluso de la digamos, con intervención en psicolingüística, que sostiene, para decirlo rápidamente, porque no voy a defender una escuela que no me cae simpática, que el resultado de nuestra conducta es el resultado de los estímulos recibidos. Es decir, que las conductas humanas son respuestas ante los estímulos, hasta el punto que si los estímulos se repiten o son permanentes, se puede producir una cosa llamada el aprendizaje, o sea, las conductas se convierten en habituales. No prestan atención al procesamiento interno, o sea, la mente es entendida como una caja negra, sostienen que no puede ser estudiada, y lo que puede ser estudiado son los estímulos y las respuestas de los seres biológicos. Para las ciencias cognitivas, por el contrario, el énfasis está puesto en el funcionamiento mental. Lo importante es ver cómo se procesa la información.
Y esto tiene que ver no con los estímulos, sino también con la forma en que nuestras mentes están construidas. Nosotros podemos estimular a nuestro gato leyéndole Cortázar, pero nunca va a entender Cortázar. Porque Cortázar no puede ser un estímulo para el gato. Es decir, que algunas cosas pueden ser estímulo y algunas cosas pueden no ser estímulo. Los seres humanos distinguimos los sonidos humanos de los sonidos que no son humanos tan pronto como a las pocas horas de nuestro nacimiento. Los seres humanos entendemos cuáles son los sonidos de nuestra lengua materna y cuáles no son sonidos de nuestra lengua materna tan pronto como a los 3 días de haber nacido. Por eso es que hablamos de adquisición del lenguaje y no de aprendizaje, que no es lo mismo que la lectoescritura, que sí se aprende. Es decir, mientras tanto que hay cosas que, aunque nuestro jefe o nuestra jefa nos haya maltratado 20.000 veces, no tenemos capacidades telepáticas para adivinar qué es lo que pasa en ese momento por su cabeza. O sea, ciencias cognitivas implican que hay información innata, genéticamente dada por la forma en que nosotros somos construidos, y otra que jamás podremos hacer por más que nos entrenemos con los estímulos, como aprender a volar. O sea, si sube el nivel del agua en serio, estamos fritos, porque nuestra capacidad genética, por más estímulos que tengamos, volar no nos va a permitir. Las arañas ven el mundo en 2 dimensiones, o sea, llegan a la pared y empiezan a subir, y las taradas no se dan cuenta que están subiendo. Claro, pero nosotros en física o en matemáticas hemos aprendido que existen muchas dimensiones, pero en realidad entendemos 3, por más que los profesores de matemáticas nos expliquen que hay varias. Debe tener razón, y los teoremas los aprobamos porque estamos todos acá, o sea, todos lo hicimos. Supongamos que vemos un árbol, vemos un pájaro, comemos un plato de ravioles, tenemos un novio, una novia, etcétera, etcétera. Decimos que guardamos esos objetos en la memoria. Pero en realidad no guardamos los objetos en la memoria, sino que lo que guardamos son representaciones de esos objetos. O sea, hay una operación mental y lo que se guarda es lo que llamamos de alguna forma representación. Algunos lo llaman imagen, tiene otros nombres, pero lo importante es que tiene una forma abstracta. O sea, nosotros no guardamos una imagen de cada árbol, de cada árbol, de cada plato de ravioles, etcétera, etcétera, que hayamos visto o hayamos olido, hayamos gustado, etcétera, etcétera, sino que lo que guardamos es una representación, quizás representaciones prototípicas de lo que es un árbol, de lo que es una linda persona, de lo que es un lindo plato de ravioles. Es decir, que lo que estamos diciendo, si decimos que Y representa X, o sea, si decimos que algo que está en nuestra mente representa un árbol, quiere decir que tienen formas diferentes, ¿sí? Nosotros no tenemos alguna forma abstracta, porque en nuestras neuronas no hay fotografías, digamos, ¿sí? Es decir, nuestra mente cambia la forma de los objetos del mundo para poder representarlos y operar con ellos, porque en su forma, es decir, no se almacenan en su forma original. Podemos tomar un ejemplo de los sonidos lingüísticos para poder expresarlo. O sea, una niña, una beba, un bebé escucha sonidos, ¿sí? ¿Qué forma tiene un sonido? Bueno, acordémonos de física, eso es una longitud de onda. La longitud de onda golpea el tímpano hace que se muevan, ¿se acuerdan esos huesecitos? Yunque, martillo y estribo. Después llega de nuestra forma a nuestro cerebro, nuestra mente, la forma mamá, y después decimos mamá. Para decir mamá, ¿qué hacemos? Una serie de movimientos musculares y salidas de aire. O sea, la forma cambió en todo el circuito. Digamos, no entra una longitud de onda por el tímpano, ¿sí? La onda golpea el tímpano. Y lo que yo hago, no son ondas, son movimientos musculares. O sea, la forma se cambió en todo el proceso. Lo interesante es que cambia la forma, pero no el contenido, ¿sí? Semánticamente es mamá y la salida es mamá, pero la forma en el medio pasó cualquier cosa. Bueno, de lo que pasa en ese medio es de lo que se ocupa la psicología cognitiva.
en un momento va a tener forma de movimientos de huesos, en otra forma va a tener forma de hormonas de neuronas, va a tener forma de proteínas neurotransmisoras o algo así, pero no tiene la forma de longitud de onda y mucho menos la forma de una mamá. En este sentido es que se afirma desde las ciencias cognitivas, desde la psicología cognitiva, la psicolingüística cognitiva, que la mente trabaja de modo computacional, es decir, transforma representaciones. Una computadora procesa de acuerdo con la forma que está construida, o sea, cuál es el hardware, y con el conjunto de programas que procesa, o sea, el software. Y si ustedes están en la plataforma Word de Windows y le escriben a la computadora, dejate de escribir estupideces, la computadora va a reflejar en el teclado, dejate de escribir estupideces, basta de copiarme, y otra vez decir, basta de copiarme, o sea, no tiene forma de hacer otra cosa porque esta interfaz está preparada para hacer precisamente eso, ¿sí? Es decir, pero no es que la computadora sepa lo que es una M, ¿sí? O sea, esto es una tecla. Esta tecla establece, determinada forma de corriente eléctrica y esto se va transmitiendo así hasta que aparece un dibujito en la pantalla, ¿sí? En este sentido es que decimos transformación de representaciones y en este sentido decimos que el funcionamiento de la mente es computacional. La información que tiene y procesa nuestra mente es información acerca del mundo. El conocimiento nos sirve para movernos dentro del mundo y consiste en representaciones mentales. Las representaciones mentales son un conjunto de conceptos y reglas que permiten hacer diferentes operaciones. Las personas experimentamos procesos mentales que actúan sobre las representaciones ya existentes para realizar pensamientos y acciones nuevas y posteriores. Muchos conceptos son innatos, la mayoría, esto ya lo discutió Kant con el tema del tiempo, ¿no? O sea, no hace falta, en todo caso lo discutimos después. La mayoría seguramente no lo son conceptos adquiridos, pero todos, conceptos innatos o conceptos adquiridos, van a tener una forma muy abstracta. Es decir, no conocemos bien todavía cuál es la forma que tienen y qué es poseer conocimientos en forma de conceptos y conocimientos en forma de reglas. Lo que sabemos es que transformamos representaciones. Esto es para decir simplemente que la psicología es una ciencia experimental. La psicolingüística es una ciencia experimental, la psicolingüística cognitiva es una ciencia experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo digo que vos tenés trastornos de conducta, seguramente tenés complejo de Edipo, bueno, yo no hice ningún experimento todavía, ¿sí? Entonces, esto no parecería una actitud psicolingüística. Si la psicolingüística va a decir que son reglas y conceptos, es porque hasta el nivel que lleva la experimentación son reglas y conceptos. Si hubiera alguna discusión o alguna duda en torno a cuál es el valor del estímulo, cuál es el valor de la información innata, la única forma de resolverlo es mediante experimentación. O sea, en este sentido la psicolingüística y las ciencias cognitivas son experimentales. El problema, claro, que experimentar con seres humanos no es tan fácil, o sea, avances en ciencias cognitivas se han hecho en experimentos con animales. ¿Por qué es imprescindible? Bueno, porque muchas representaciones son inaccesibles a la introspección, ¿sí? Esto es algo que, por ejemplo, los docentes sabemos cuando enseñamos gramática y si tenemos memoria cuando aprendimos gramática. O sea, cuando empezamos a aprender gramática ya sabíamos hablar, ¿sí? No nos equivocábamos, no decíamos nene, el lindo. Sabíamos lo que era una frase nominal, sabíamos lo que eran los modificadores y que el artículo va antes, etcétera, etcétera. Pero nos lo tiene, cuando nos preguntan, explíquenos la estructura de la frase nominal, bueno,
¿sí? O sea, no todas las representaciones son accesibles a la introspección. Y dos, a veces las conductas humanas parecen desde algún punto de vista de nuestra observación como contradictorias, no seguir un patrón lógico. El método predominante, al menos desde Chomsky en 1957 en adelante, consiste en la postulación de modelos, ¿sí? A partir de los datos disponibles y del marco teórico que se ha adoptado, se construye un modelo de cómo debería ser el funcionamiento. A partir de este modelo es que se diseñan experimentos para comprobar o falsear el modelo. Pero no podemos estar buscando simplemente lo que aparece, o sea, observando, ¿sí? Porque si observamos solamente va a aparecer aquellas cosas que están en superficie y no las representaciones que, como dijimos, están almacenadas en la mente. Entonces, nos encontramos dentro de lo que llamamos la teoría computacional representacional de la mente, y los modelos a construir tienen que simular de alguna forma qué es lo que pasa en la mente cuando, por ejemplo, resolvemos problemas, lo que comúnmente se define como inteligencia, B, que es el aprendizaje, C, los modelos tienen que guardar coherencia con lo que, bueno, ya sabemos de psicología, neurología, conductas humanas, etcétera, etcétera, y esto lo vamos a ir retomando un poco después en esta misma charla y en otras. Ya hemos discutido mucho acerca del lenguaje, entramos en la psicolingüística, y entonces lo vamos a afirmar. Después se puede preguntar, protestar, insultar y hacer todo lo posible. Nosotros no nos vamos a ofender en ningún caso. Pero hay, para ser bien provocadores, en voz bien alta y para ser bien provocadores y como una manifestación política, manifestación de principios, etcétera, etcétera. No alejes el micrófono, sobre todo en este momento. No alejo el micrófono en este momento, asumiendo la responsabilidad. Digo, perdigo, juro y qué sé yo ante escribano público, que la mayor parte de las reglas y conceptos necesarias para la formación y comprensión de las oraciones están incluidas en el mapa genético de la especie. O sea, el lenguaje está genéticamente determinado, ustedes no aprendieron a hablar, ustedes hablaron porque genéticamente no tenían ninguna otra solución. Hablar no es una solución inteligente, uno puede hablar con oraciones perfectamente gramaticales y decir las estupideces más grandes de la tierra. La sintaxis es independiente de la semántica. Y esto es porque la especie es así y punto y aparte. Esto significa, desde el punto de vista psicolingüístico, y esto es lo que significa la experimentación, por ejemplo, que la especificidad genética de la especie, o sea, del lenguaje, es porque incluye un órgano del lenguaje en el que se inscriben mecanismos que realizan tareas automáticas especiales. O sea, dentro del cerebro hay zonas, sectores, mecanismos, eso es lo que estamos investigando, ¿sí?, que se ocupan específicamente del lenguaje y no de otra cosa, y que están ahí para ocuparse del lenguaje. La comprensión y formulación de oraciones no supone ningún problema para las niñas pequeñas ni para los niños pequeños, por lo que no hablamos de aprendizaje. Como dije, no está en juego la inteligencia ni son necesarias pruebas de ensayo y error. Los chicos aprenden a hablar, pero ninguno dice lindo nene él. Cuando aparece la frase nominal, aparece la frase nominal. La adquisición del lenguaje se requiere en medio natural, no requiere de entrenamiento ni de personal especializado. O sea, cualquier padre, madre puede hacerlo, tía, abuela, suegra, etcétera, etcétera. Los estímulos del medio natural son suficientes.
La incorporación del léxico, que es lo más idiosincrásico de cada dialecto particular, no es problemática, como tampoco lo es la fijación de los parámetros específicos de cada uno de los dialectos particulares. La adquisición del lenguaje termina en algún momento, más allá de, por supuesto, la incorporación de este vocabulario. Esto significa que los mecanismos innatos maduran, se encapsulan y ya no incorporan más información. O sea que la persona sabe que si la abuelita habla italiano y el abuelito habla español, el chico va a ser bilingüe, y si quiere aprender italiano a los 40 años, bueno, le va a costar un poco más de esfuerzo. El funcionamiento del lenguaje es como es porque los mecanismos mentales que intervienen para conformar el órgano del lenguaje están construidos de la forma en que están construidos. Son productos de un proceso de cambio genético que se conoce con el nombre de evolución. El año darwiniano lo podemos explicar. Por ser producto de un cambio genético, el lenguaje humano no tiene finalidad alguna. Los cambios genéticos se producen, lo que conocemos por mutaciones, y ese cambio será exitoso si permite una adaptación mejor al medio de la especie, mientras que es no exitoso si no lo permite. El medio también cambia, de modo que puede cambiar el sentido de la selección. El fin de la era glaciar no favoreció la supervivencia de los neandertales, a quienes suplantamos en el mundo, pero tampoco de los mamuts. Es por eso que el lenguaje no responde a un diseño inteligente, por eso es que parece contradictorio. Es redundante, ambiguo, no económico y la sintaxis no responde a la lógica. Tal vez, como dice Chomsky, sea más el subproducto de una mutación, dice Chomsky. La sintaxis es consecuencia de la habilidad para calcular trayectorias y distancias. En términos cotidianos, el lenguaje es el subproducto de nuestra puntería o habilidad para lanzar piedras, después lanzas, flechas, etc., para alejar a nuestros predadores naturales. Por este motivo no debe sorprendernos, y no es problema de la psicolingüística cognitiva, que las personas digan incoherencias, información errónea, mentiras, etc. La afirmación de que hablando se entiende la gente no tiene absolutamente ningún sustento científico, desde el punto de vista de la psicolingüística cognitiva. La comunicación precede al lenguaje, o sea, para comunicarse no hace falta lenguaje. Los neandertales se comunicaban, los perros se comunican entre sí, los gatos se comunican con otras especies, etcétera, etcétera. O sea que la organización actual, o sea, es muy difícil hoy pensar la sociedad sin el lenguaje y sin comunicación, pero entendamos que la sociedad actual es consecuencia del lenguaje, no de la comunicación, ¿sí? O sea, son nuestras mentes las que hicieron construir casas, no que yo hablara con el vecino. Los lobos no tienen ningún problema para cazar colectivamente. Bueno, no vamos a empezar a discutir especies, en todo caso lo vemos un poco después. O sea, la comunicación precede al lenguaje, no la necesita. Es más, caballos y yeguas, llega el momento del celo, no tienen ningún problema, hacen lo que tienen que hacer, se separan y no empiezan con que me dijiste, no me dijiste, que hoy, que ayer, que mañana, al final no te importo, qué es lo que ves en mí, nada. Son los seres humanos los que tenemos ese problema. Es un problema el lenguaje trae un problema comunicativo feroz. Bueno. Por supuesto, es lo mismo que decir que el dedo meñique se desarrolló para rascarse la oreja. Digamos, bueno, una vez que lo tenemos, claro, mejor rascarse esto y no con una piedra, digamos, pues nos vamos a romper la oreja. Bueno, una vez que tenemos el lenguaje, sí, lo podemos usar para comunicar, pero no le pidamos una lógica que no tiene. Bien.
para defender un poco la hipótesis de Chomsky, es difícil especular si el lenguaje es imprescindible para las necesidades más elementales, etcétera, etcétera. Si uno piensa en el momento en que los cromañones nos separamos de los neandertales, bueno, en realidad nos habíamos separado antes, pero para simplificar un poquito, saber tirar piedras parece haber sido más importante para sobrevivir que, ¿qué es preciosa esta noche? ¿Tenés algo que hacer en la caverna? Bueno. Entonces lo fundamental, ¿qué es lo que pasa? Que lo fundamental, desde cómo mira la psicolingüística cognitiva, valga la redundancia, el lenguaje, no es en sus aspectos comunicativos, ¿sí?, sino en sus aspectos cognitivos. O sea, ¿qué es lo que el lenguaje nos permite hacer? ¿Qué es lo que hacen nuestras mentes con el lenguaje? El lenguaje es un poderoso instrumento cognitivo. Organizamos el mundo, el exterior, el mundo es caótico, ¿sí? A ver. Por favor, miren. ¿Qué vieron? ¿Vieron algo así como la caída? No. ¿Vieron? ¿Sí? Tic, 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 tic. Pero lo ordeno lingüísticamente diciendo el tarado dejó caer el libro. ¿Sí? El lenguaje ordena el mundo, un mundo mucho más caótico de lo que nuestra mente podría llegar a entender sin su ayuda. Con un conjunto muy pequeño de sonidos podemos construir infinitas oraciones, podemos construir, hasta que se demuestre lo contrario, infinitos conceptos, vocabulario, etcétera, etcétera. Con un conjunto muy pequeño de reglas gramaticales podemos representar absolutamente todo el mundo y comprenderlo. Entonces, es el lenguaje el que nos permite hacer analogías, deducciones, inducciones, abducciones, o sea, todo lo que aprendemos en epistemología, porque supongo que alguno hicimos, porque no hay posgrado que no empiece por una epistemología general, que no quede grabado, no sirven para nada. Dependen obviamente del lenguaje. Por eso es que Grice, famoso semiólogo norteamericano, decía, una semiología, todavía no se ha inventado la lingüística, es una epistemología. Pero bueno, la ciencia va por donde va. La semiología es la epistemología. O sea, no hay forma de hacer analogías, abducciones, conclusiones, qué sé yo, sin lenguaje. Si no, hacemos como el perro de Pavlov, probando en todos los platitos hasta que... Bueno. Y lo más importante, hoy es fácil decir que aprendemos la palabra bote, porque vemos un bote y le decimos al nene, bote, eso es un bote, esos son los remos. Pero el problema es que los remos y los botes no existían. ¿Sí? O sea, en el mundo primitivo no había botes ni remos. Los botes y remos los construimos nosotros. ¿De qué? De algo que no había. ¿Haciendo qué? Juntando, o sea, haciendo operaciones lingüísticas, ¿sí? Haciendo rasgos de los conceptos, manipulando conceptos, etcétera, etcétera. Manipulando conceptos quiere decir fuerza, distancia, me hundo, floto, hueco, etcétera, etcétera, ¿sí? Es así como hemos diseñado la canoa y ahora es fácil decir, claro, el nene aprendió a decir bote, autito, etcétera, etcétera, pero hubo que hacerlo. O sea, el lenguaje no... A ver, ¿qué quiero decir con esto? La hipótesis de San Agustín, que no es que el lenguaje... La hipótesis de San Agustín es que el lenguaje muestra la realidad. No, el lenguaje no muestra la realidad, ¿sí? Porque la representa de alguna forma y permite que la operemos de un modo muy particular. Cuando los chicos entran a la escuela, ¿sí? Cuando empieza la sala de 5 o la escuela primaria, bueno, no sé si todas las jurisdicciones tienen las mismas denominaciones o si, no sé si ya se unificó todo, conocen el dialecto materno, ¿sí? O sea, los chicos ya hace 5 o 6 años que hablan,
y hablan bien y se llevan bien con todo el mundo. O sea, la escuela no enseña el dialecto materno, es una contradicción de términos. El dialecto materno quiere decir el dialecto que se aprende en la casa. Pero la escuela sí enseña usos especializados, ¿sí? Usos que no conoció seguramente en la casa. Esto no es igual para todos los chicos, como vamos a ver. Y muchas veces enseña dialectos diferentes al materno, total, parcial, un poquito, un muchito diferentes al materno. Y ese es el caso de la enseñanza de la lectura y la escritura. O sea, muchas veces la enseñanza de la lectura y la escritura suponen un problema porque se realizan en un dialecto diferente al dialecto materno. No hay nada más falso que afirmar que se escribe lo que se habla, ¿sí? Son dos ejercicios diferentes. Y como ya les dije antes, hay órganos lingüísticos que maduran con el tiempo. No sé si alguno de ustedes alguna vez quiso aprender francés o inglés, o se acuerda la propaganda esa donde, no me acuerdo cómo se llamaba esta actriz, el mozo le ofrece un vino, Chateau, Fontenay, y la otra empieza, no, Chateau, Chateau, no es Chateau, decís Chateau, Chateau, no, Chateau. Bueno, ni siquiera oímos que hay dos O. Nosotros, nuestro sistema se cierra en 5 vocales, ¿sí? Aprender un sistema de 9 vocales, ¿sí?, supone un ejercicio tan difícil como aprender la diferencia entre el sol y el la, ¿sí? No es, bueno, entre el sol sostenido y el la, ahí me dejas, porque ya me miraron feo, digamos. Si bemol, bueno, cuartos tonos. Y esto a veces es un problema serio. La escritura y la lectura son tecnologías que deben ser enseñadas, ¿sí? Es el caso típico de generaciones, de los conocimientos de las generaciones anteriores, que debe ser transmitido a las generaciones más jóvenes. El manejo adecuado de estas tecnologías permite a su vez el aprendizaje de otros conocimientos que son muy complejos para la transmisión oral, o sea, ya no se trata solamente de enseñar a poner trampas, cazar, etcétera, etcétera, y además necesitan ser comprendidas con tiempo, o sea, hay que reflexionar sobre ellos, y esto es algo que la oralidad no puede otorgar. Ustedes saben que aún las personas, los lingüistas que estudian oralidad, no sé si lo han visto en alguna cara conocí, o sea, sé que han hecho otro tipo de cursos. Por ejemplo, los que estudian oralidad, por ejemplo, lenguas indígenas, no tienen más remedio que grabar. No se puede reflexionar sobre la oralidad, es una imposibilidad cognitiva, hay que volcarlo en papel, necesitamos que entre por otra vía. Entonces, la enseñanza de lectura y escritura es fundamental, o sea, no alcanza, ¿para qué le vas a enseñar si ya sabe el dialecto materno? Bueno, pero todo el conocimiento de las generaciones anteriores no se puede transmitir oralmente. No sabemos si el manejo de estas tecnologías hace que las personas sean más felices, más inteligentes, etcétera, etcétera, pero sí que se producen un conjunto de cambios en hábitos y conductas mentales después de que estas tecnologías son adquiridas. La escritura hay que pensar que es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Esto lo decimos a veces para darnos cuenta que es una pelea, bueno, que lleva muchos años, ¿sí? Pero, bueno, no sé qué antropólogos siguen ustedes, o sea, desde cuándo pensamos que existen los seres humanos, etcétera, etcétera. Hay personas que dicen 20.000, 50.000, 100.000, no sé, de History Channel o Animal Planet o National Geographic, depende a quién entrevisten, van a tener cifras diferentes, así que no vamos a discutir eso. Pero de hecho, la escritura tiene más o menos unos 5.000 años, ¿sí? O sea, un cuarto, la 10ª parte, el 50ª parte depende de, es decir, muy poco menos que lo que sabemos que existe el lenguaje.
y con una función muy prosaica, llevar las cuentas, o sea, qué entraba y qué salía de los depósitos reales o imperiales, etcétera, etcétera. Es decir, la escritura comienza ideográfica, ¿sí? Es decir, lo que son marcas simplemente para dejar asentado que entraron espigas de trigo, toros o algo por el estilo. Es mucho más tardía el tema de que los reyes empiecen a contar su historia o la existencia de códigos jurídicos, y por supuesto muchísimo más tardío que la literatura, la poesía o lo que llamamos las bellas artes entraran ¿cómo se llama?, a la escritura. Entendamos esto, porque otras formas de lo que llamamos artes, por ejemplo los dibujos, son muy anteriores, ¿sí? Pero no se usaban aparentemente con fines de dejar huellas, ¿sí? Los alfabetos, como los conocemos, o sea, una serie de trazos que indican aproximadamente sonidos, aparecen alrededor del 1700 a.C., también son de origen semítico, se le atribuye a los fenicios, pero en realidad parece que llegó a Fenicia después, bueno, pero no importa, son semíticos, o sea, son de donde ahora hay una guerra espantosa. No vayan a verificar, no vayan a buscar piedritas por ahí, porque no es muy saludable. Ustedes saben que algunos museos incluso se han bombardeado, así que no vayan. Le creemos a Tuzón, o le creemos a Hongo, le creemos al que le quieran creer, que nació ahí, y los fenicios sí son los que los desparraman por todo el Mediterráneo. Recién los griegos, sí, pero aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, ahí, por supuesto, todas estas cifras hay gente que dice que un poco después, que un poco antes, no son para recordar, es para tener una idea. Le agregan las vocales, porque todo lo que se representaba y se sigue representando, de hecho, en los alfabetos semíticos, son lo que llamamos consonantes. Lo de las vocales es muy importante en el mundo mediterráneo, porque democratizó más todavía la escritura. O sea, por ejemplo, en Egipto la escritura ideográfica es llamada jeroglífica. Jeroglífica quiere decir sagrado, simplemente, porque era una élite la que podía leer. La escritura de los coptos, o sea, los primeros cristianos, la escritura popular, era alfabética. Bueno, era silábica, pero bueno, o sea, de alguna forma representaba sonidos, ¿sí? No ideas. Entonces pensemos por un momento que la mayor parte de la historia de la humanidad no tuvimos escritura. Entonces, tengamos cuidado con algunas cosas, porque algunos estudios que nosotros venimos a discutir, aunque sean de próceres como Vygotsky, etcétera, etcétera, que habla de la inteligencia y la escritura, etcétera, etcétera, nosotros proponemos interrogar a la teoría, porque si pensamos que Babilonia fue construida, es decir, si la escritura nació en Babilonia, quiere decir que primero hicimos Babilonia. Dadas las funciones de la escritura y las tecnologías que teníamos para la escritura, digamos, hay una historia en donde la escritura no estaba disponible para todos, o sea, la escritura estaba en manos de una élite. Incluso hoy, por ejemplo, yo lo quería decir, es muy común hablar de lectoescritura, pero pensemos sobre todo en escrituras ideográficas, que son dos procesos diferentes. O sea, los faraones egipcios podían leer, ¿sí? Pero el escriba era una profesión aparte, ¿sí? En China sigue sucediendo lo mismo, o sea, el que lee no tiene por qué saber escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede leer, le alcanza para leer muy pocos signos, pero para expresar ideas complejas necesita muchos más, ¿sí? O sea, no es simétrico, no todos, es decir, bueno, es un problema de nuestro alfabeto. El tema de la escritura, de la enseñanza de lectura y escritura como lo entendemos ahora, yo me animaría a decir que es un problema de finales del siglo XX, por lo menos a nivel universal. Eso no quiere decir que no haya habido lugares, etcétera, etcétera. Y aunque nos parezca mentira, países como la Argentina y Uruguay, porque seamos respetuosos de los vecinos, somos absolutamente precursores, o sea, tenemos ley
de enseñanza de lectura y escritura universales antes que países como Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Y además como responsabilidad del Estado, bueno, incluso antes que Estados Unidos, que todavía no la tiene. Y esto también significa, ¿sí?, como fenómeno, digo, como fenómeno que no sucede desde hace mucho tiempo, o sea que no tenemos mucha experiencia, que los chicos son educados en sus lugares de origen, o sea, no tienen que viajar para ser sujetos de la enseñanza, de la lectura y de la escritura, y además la existencia de una matrícula docente muy grande, ¿sí?, que también se ha multiplicado mucho en los últimos años, pero también como fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. Esto no se verificaba en tiempos anteriores. Comencemos por decir que si un niño o una niña que no presenta patologías no aprende a leer y escribir en la escuela, fracasó la escuela. Hay un fracaso social. No existe, en principio, absolutamente ningún impedimento cognitivo para que un chico no pueda realizar esta tarea. No aprender a leer y escribir per se no es un síntoma de patología alguna. O sea, la maestra puede señalar que hay un chico con problemas, ¿sí?, pero esto no implica ni patología ni qué tipo de patología. En la escuela se detectan dificultades. Las patologías se diagnostican por medios independientes al escolar. Y después se va a hablar un poco más de esto, pero los porcentajes de niños y niñas con patologías específicas del lenguaje, que le impedirían el aprendizaje de la lectura y de la escritura, son ínfimos. ¿Por qué inventamos la escritura? Porque la memoria tiene alguna forma de límites, de cosas que no podemos tener permanentemente de modo activo, ¿sí?, no de modo en la memoria de largo plazo. Bueno, también podemos hablar de eso. Hubo que empezar a escribir. Una cantidad de algo es un concepto abstracto. Los investigadores parecen ponerse de acuerdo en que la información genética que nos permite distinguir uno, más de dos, o sea, hasta tres, hasta acá es innato. Todos los otros números, todas las otras cantidades deben ser aprendidas. Pero pensemos que ¿qué es lo que estamos enseñando cuando enseñamos un número? Algo que no existe, que nos representamos nosotros con una figurita, para lo cual es muy importante la escritura, y menos mal que llegaron los árabes, porque si no, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos hablando de formas de representación, ¿sí? O sea, si los romanos tuvieron que hacerlo con una X y una Y, o si podemos 9 palitos, o 7, no me acuerdo ya cuántos palitos eran, no me acuerdo el ejemplo, es porque, bueno, necesitamos cambiar representaciones, pero siempre estamos representando, ¿sí? Entonces, esto es para decir que la enseñanza de la lectura y escritura necesita abstracción. Los niños y niñas de modo espontáneo reciben mensajes lingüísticos enunciados siempre en un contexto. Recibe órdenes, pedidos, retos, mimos, etc. Son intercambios comunicativos dentro de eventos. Tienen una vaga noción acerca de lo que es una palabra, generalmente asociada a lo que entendemos como sustantivo, a lo que conocemos como sustantivo, y quizá alguna en base a lo que es una sílaba o un sonido lingüístico aislado. Un sonido lingüístico es una forma, pero la transformación de esa forma en una forma gráfica no es espontánea, ¿sí? Las formas de todos los alfabetos son arbitrarias, como son todas las grafías no icónicas, ¿sí? Tanto los alfabetos como los nuestros, como los alfabetos silábicos. ¿Vieron Código Navajo en televisión? No, listo, a otra cosa.
Por otra parte, como dijimos, no necesariamente la forma lingüística es accesible a la conciencia y menos de forma espontánea, ya que el órgano del lenguaje es modular y autónomo. De este modo, las dos formas, la sonora y la gráfica, deben ser enseñadas como sus combinaciones, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que no es espontáneo saber que mamá es una palabra y no es espontáneo saber que mamá se comporta de a, o sea, de 4 sonidos. Incluso ustedes habrán visto, una experiencia que tenemos todos los docentes, cuando empieza la escritura se empiezan, como decimos, me juntan las palabras. Si antes no me las juntabas y ahora me las juntas. Bueno, la abstracción no terminó, ¿qué cree que van a aprender el primer día los chicos? Ya se convencieron que no aprenden el primer día. Pero esta abstracción, ¿sí?, no es una operación sencilla, ¿sí? Y recuerden lo que yo critiqué a Vygotsky, porque decía las personas que tienen lectoescritura tienen más capacidad de abstracción que los que no la tienen. Entonces, ¿estás de acuerdo con Vygotsky, sí o no? No y sí. No en el sentido, porque no es consecuencia del aprendizaje de la lectoescritura la abstracción, sino que la abstracción es condición necesaria para el aprendizaje de lectoescritura. Simplemente, bueno, en 1920 y tantos no había forma de hacer los experimentos que se pueden hacer ahora. ¿Sí? No. No sé si se entendió. Un problema adicional que tenemos es que es difícil que el conjunto de los niños y las niñas que están en el aula, así como los docentes que estamos a cargo, compartamos todos exactamente los mismos sonidos. ¿Sí? A lo largo y ancho de nuestro territorio no pronunciamos todos los mismos sonidos. ¿Sí? Eso no hace falta que lo explique, pero bueno, no es lo mismo el gallo porteño que el gallo, ¿sí? No es lo mismo. Una vez yo escuché, se lo había contado a Sara, una maestra retaba a un alumno que decía, pero no escuchás las S, ¿por qué no las escribí? Bueno, a una persona que tenía un dialecto un poco distinto, o sea, marcaba las S. O sea que este trabajo de identificar los sonidos oralmente debe hacerse en el aula. Debe hacerse, no es espontáneo. La oralidad, la segmentación oral no es espontánea, no sé si se entiende. ¿Qué sonidos componen una palabra? No es, o sea, la fragmentación de un mensaje, ¡ay, mi lindo nene!, etcétera, etcétera, en palabras, en fonemas y en morfemas, no es espontáneo, hay que enseñarlo. Eso es lo que estamos diciendo. El concepto palabra no es innato. Bueno, perdón, según Chomsky el concepto palabra es innato. Lo que no es accesible. ¿Sí? Es un conocimiento metido en algún módulo, pero no es accesible a la conciencia. Bueno, esto no supone la defensa de ningún método en particular, ¿sí? Diferentes métodos han dado distintos resultados en distintos momentos históricos y no sabemos si no creemos en realidad que sea válido afirmar que exista un método universal que se le aplique a toda la población, a la misma edad, a todos los chicos con los mismos problemas, etcétera, etcétera. Porque se trata de una tarea cognitiva pero social, no natural, en que hay factores sociales que condicionen, impulsan, etcétera, etcétera, y hacen posible o dificultan la educación y no son solamente de tipo cognitivo. Es decir, no es la misma dificultad, la tarea de aprender a leer y escribir no supone la misma dificultad cognitiva, todos lo pueden hacer, pero no supone la misma dificultad cognitiva para todos los chicos y chicas. Hay algunos indicadores, vamos a seguir hablando, por ejemplo, si los chicos ya tienen relación con la escritura, si los padres les leen cuentitos, si discuten cuentitos, etcétera, esto parece ser muy importante, el jugar con letras, etcétera, etcétera, es importante. Pero siempre hay planes B.
¿sí? Una vez me dijeron, no sé cómo corregir los errores de ortografía. Entonces yo dije, hacer escribir 3 renglones, la palabra sucesión, por ejemplo, hacer escribir 3 renglones. Si no lo supera con 3, hacerlo entrar por 5. Si no es por 5, por 50, 200. Antes de morirse lo va a resolver. No, pero eso no lo podemos hacer. Yo no soy docente, yo soy psicolingüista. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque criticamos el conductismo, y lo criticamos porque no tiene capacidad explicativa, hay veces que hay segundas vías. ¿Sí? Si el chico tiene algún problema, no una patología cognitiva, lo más probable es que tenga una neurosis galopante, pero, o sea, cosa que me confirman porque las maestras me dicen, pero vos ves a los padres y te das cuenta de lo que pasa, ¿no? Yo bastante problema tengo con los chicos, como mamá. Entonces, y bueno, hay que entrar por otro lado, que es lo que nos pasa a los viejos que nos preguntan, alguien nos pregunta cómo se escribe algo y lo que hacemos, yo como lingüista y profesor de letras tengo que decirle que pensamos en la regla o en la filología de la palabra. Cazzo, escribo, ¿sí? Porque ya se me pegó en la mano. Para que se produzca el aprendizaje de la lectura y la escritura, algo pasa en la mente de los alumnos. Es decir, el proceso comienza con un pensamiento reflexivo, ¿sí? El chico dibuja, ¿sí? Y termina con una automatización. Esto significa que algo pasó en la mente del chico. O sea, el estado mental inicial es distinto al estado mental final. Se han producido nuevas conexiones, se han activado otras zonas neuronales, etcétera, etcétera, pero esto ha pasado. Esto funciona en base a reglas, ¿sí? O sea, alguna neurona o algún circuito neuronal debe decir que E se escribe E. Y algo debe decir que hue, por huevo, que sona hue, bueno, de todas maneras hay que escribir U, bueno, una U, E, o sea que hay algunas conversiones que se realizan de una forma y otras que se realizan del otro. Esto supone circuitos neuronales. No tiene importancia ni la lógica de los alfabetos, no tiene importancia la cantidad de letras, o sea, los turcos no aprenden a leer y escribir más tarde que, digo porque tienen 47, cambian los métodos, ¿sí? Obviamente, incluso por ejemplo los árabes y los israelíes, como le dije, los alfabetos semíticos no tienen vocales, entonces al principio empiezan a representarlas hasta 3er grado, 4º grado, creo, y después ya no, o sea, son métodos, pero cognitivamente llegamos todos, independientemente de la cantidad de letras. O sea, a ver, ¿qué les quiero decir esto? ¿Vieron que el inglés es muy difícil porque tiene 9 vocales? En cambio, el español es más fácil porque tiene 5. Bueno, pero los chicos que nacen en Inglaterra aprenden a hablar a los 2 años y los que nacemos acá también, no aprendemos antes por tener menos sonidos. Y con la escritura pasa lo mismo. Queremos hacer un poco también de hincapié en que con la enseñanza de la lectoescritura, y que esto también va a necesitar estados mentales diferentes, no solamente empieza la lectoescritura, sino que la distancia lingüística entre lo que vienen comprendiendo desde los 6 meses y produciendo desde los más o menos 24 o 30 meses, a lo que van a empezar a comprender y producir ahora es enorme. ¿Sí? O sea, insisto en lo que dije, no es que el aprender a leer y escribir es simplemente volcar la oralidad. ¿Sí? Es aprender géneros, es incorporar vocabulario, es incorporar formas gramaticales, formas retóricas, estrategias discursivas, bueno, los nombres que nosotros le querramos dar. Es decir, comienzan una tarea completamente nueva, pero también es una nueva conducta. Van a cambiar varios estados mentales, no solamente los vinculados con la lectura y escritura, y esto va a producir seguramente cambios a nivel de los circuitos neuronales. Bueno, gracias.